No, I'm not a writer. Okay. ¿Qué es un pseudocódigo? Pseudocódigo se traduce como supuesto código. Es decir, es una forma de escribir algoritmos que no es tan sencilla como el lenguaje cotidiano, pero tampoco tan compleja como los lenguajes de programación. Un término más conciso sobre un pseudocódigo es que es un lenguaje que narra los pasos de un algoritmo. Sus características es que debe de utilizar un lenguaje común y conciso, debe de ir al punto, no de estar divagando, existir un único inicio y existir uno o más puntos de fin, pero al menos uno, y alinear los bloques de código de acuerdo al nivel de la instrucción, a la jerarquía que tiene esa instrucción. Esto lo podemos hacer utilizando sangría o algunos le llaman tabulación. Así como en los diagramas tenemos un símbolo para cada estructura de control, de la misma forma en pseudocódigo tenemos una forma de escribir cada una de estas estructuras. Por ejemplo, para marcar el inicio y el fin de un programa, los diagramas de flujo se hace con un rectángulo con las orillas redondas. Aquí simplemente ponemos inicio y fin. Y para marcar que el inicio y el fin es más importante que las instrucciones, ponemos esta pequeña tabulación, esta pequeña sangría. Para tomar decisiones decimos, si la condición se cumple, entonces haz esto, y si no, haz esto de acá. También tenemos el while, mientras esta condición se cumpla, haz esto. O el do while, hacer mientras. Haz estas instrucciones mientras la condición se cumple. O para un contador que inicia en un valor inicial mientras la condición se cumpla, haz estas instrucciones. Y no olviden incrementar y decrementar el contador. Hay un ejemplo que a mí me parece muy útil para explicar por qué es importante no entrar en bucles infinitos, que es un capítulo de The Big Bang Theory, que es una serie en donde el personaje principal hace un diagrama de flujo para la amistad. Así tal cual lo pueden investigar en internet, se llama algoritmo de la amistad en The Big Bang Theory. Si lo quieren buscar, hay muchos videos en YouTube. Igual les voy a dejar un link en la descripción para que lo puedan ver. Ok, el problema dice, calcular el monto total de la compra de libros en una librería. El número de libros comprados es variable. Se lee el precio de cada libro, se suma y finalmente se despliega el total de la compra, considerando que si el monto excede los 1000, se otorga un descuento del 20%. Lo primero que debemos de hacer es ver dónde están las entradas y dónde están las salidas de este algoritmo, cuáles son. Entonces vamos a hacer eso. Decimos, calcular el monto total de la compra de libros en una librería. El número de libros comprados es variable. Eso quiere decir que desde un inicio yo no voy a saber cuántos libros quiere comprar la persona, sino que le debo de preguntar cuántos libros quiere comprar, porque es un valor variable. Puede que una persona quiera 3 y otra persona quiera 10 y así. Entonces, el número de libros comprados es un dato de entrada. Dice, se lee el precio de cada libro, es decir, yo voy a tener que recorrer todos los libros e irle preguntando el precio de cada uno de ellos, y por lo tanto, el precio de cada libro también va a ser un valor de entrada. Dice, se suma y finalmente se despliega el total de la compra. Por lo tanto, el total de la compra va a ser nuestra salida, considerando que si el monto excede los 1000, se otorga un descuento del 20%. Lo primero que debemos de hacer en nuestro pseudocódigo es poner el inicio y el fin. Eso es lo primero. Ahora, necesitamos preguntarle a la persona cuántos libros quiere comprar, pero para eso debemos de tener dónde vamos a guardar el dato. Entonces, primero creamos una variable, como no sabemos cuántos libros va a querer, pues va a ser igual a 0, llamada n libros comprados. Ahora sí, imprimimos, le mostramos en pantalla ¿cuántos libros quieres comprar? Y ya nos dice, por ejemplo, 2. Después haremos pruebas de escritorio y entenderán esto. Lo leemos y guardamos el número que nos dé en n libros comprados. Luego vamos a calcular el total de la compra. ¿Cómo lo calculamos? Recorriendo cada libro, preguntándole cuánto cuesta cada libro y al total de la compra sumarle lo que nos diga que cuesta cada libro. Entonces voy a utilizar un contador que esté contando cuántos libros ya pasé, cuántos libros ya tomé en cuenta, que comience en 1 y se esté ejecutando lo de adentro mientras ese contador sea menor o igual al total de libros que quiere comprar. Y mientras esto se cumpla, yo voy a hacer estas acciones. En otras palabras, desde 1 hasta los libros que quiere comprar, voy a realizar este bloque de código. Necesito el precio del libro. Entonces creo mi variable precio libro igual a 0 y le pregunto, ¿cuál es el precio del libro 1? ¿O cuál es el precio del libro 2? ¿O cuál es el precio del libro 3? Por eso va a ser, ¿cuál es el precio del libro? Más mi contador. Y digo, voy a leer el precio del libro.
Ahora el total de mi compra va a ser igual a lo que yo ya lleve acumulado de otros libros, más el precio del libro que me haya dado en esta vuelta. Y finalmente le sumo 1 para que no se genere aquí un bucle infinito. Y digo, si el total de la compra es mayor a 1000, entonces voy a aplicar un descuento. Calculo el descuento, que debe de ser el 20% de lo que haya comprado. Lo que haya comprado por 20 entre 100, ese va a ser el descuento. Y el total de la compra va a ser el total de la compra menos el descuento. Si esto se cumple o si esto no se cumple, de todos modos va a imprimir en pantalla el total de la compra es un símbolo de pesos y lo que haya calculado que es el total de la compra. Si se fijan, este algoritmo que tenemos aquí lo podemos hacer en un programa como en Java, en JavaScript, y también lo podemos representar con un diagrama de flujo. Bien, una prueba de escritorio es como si corriéramos el programa como lo hacíamos con JavaScript, con Java, con Python, pero lo vamos a correr con nuestra tabla de acá, que toma en cuenta todas las variables para nuestro proceso. Lo vamos a ir haciendo con datos semi-reales, o sea, como si realmente estuviera en funcionamiento el programa. Entonces vamos a comenzar, dice, inicio en el libros comprados es 0. Entonces en el libros comprados va a ser 0. Luego dice, imprime cuántos libros quieres comprar y guárdalos en el libros comprados. Yo, por ejemplo, quiero comprar 3 libros, por ejemplo. Y luego dice que vamos a calcular el total de la compra. Tal compra igual a 0. Entonces total de la compra vale 0. Y para i igual a 1, i comienza entonces en 1, mientras i, que ahorita es 1, sea menor o igual a n libros comprados, que es 3, voy a hacer lo que está aquí adentro. 1 es menor o igual que 3, sí, entonces hago lo de aquí adentro. Precio del libro va a ser igual a 0, ahí están. Y voy a imprimir cuál es el precio del libro, más i. ¿Cuál es el precio del libro? 1. Y yo digo, por ejemplo, el precio del libro 1 va a ser 5. Entonces aquí lo anotamos, 5. Y vamos a calcular el total de la compra. El total de la compra va a ser lo que ya tengo, que ahorita es 0, más el precio de ese libro. El precio de ese libro es 5. Entonces 0 más 5, 5. Y ya lo tenemos ahí. Y finalmente dice que i va a ser igual a lo que ya tengamos en i más 1. 1 más 1, 2. Entonces lo ponemos ahí abajo. Y listo. Volvemos a ver si nuestra condición se cumple. I, 2. ¿Es menor o igual a n libros comprados 3? 2 es menor o igual que 3, sí, entonces vuelvo a hacerlo de aquí adentro. Precio libro vuelve a ser 0 en un inicio. Imprimo, ¿cuál es el precio del libro? Más i, ¿cuál es el precio del libro 2? Y lo leo. Yo digo, por ejemplo, el precio del libro 2 va a ser que cueste 3 pesos, por ejemplo. Estoy poniendo valores muy sencillos para que no se complique de ese lado. Ahí está. El segundo libro cuesta 3 pesos. Y voy a calcular el total de la compra. Dice que el total de la compra va a ser lo que yo ya tengo 5, más el precio del libro. 5 más 3, 8. Entonces ese va a ser mi total de la compra que tengo en este momento. Ese 8 sí quedó muy feo, entonces lo voy a borrar y vamos a intentar escribirlo mejor. Vamos a elegir de nuevo la pluma. Ahí está. Y vamos a poner aquí nuestro 8. Bueno, ya quedó un poco mejor. Ustedes entienden que es un 8. Bien. Y ya calculamos el total de la compra y dice i va a ser igual a i más 1. Entonces tengo que i vale 2 más 1, 3. Entonces ponemos nuestro 3 ahí abajo. Ya está. Y vuelvo a validar. 3 es menor o igual que 3. Sí, porque es igual. 3 es igual que 3. Entonces sí voy a hacer lo que está aquí adentro. Nuevamente el precio del libro va a ser 0. Ahí ya lo tenemos. Y luego me dice, ¿cuál es el precio del libro? Más sí, ¿cuál es el precio del libro 3? Yo digo que el precio del libro 3 va a ser 2, va a valer 2 pesos. Ahí está. Lo leo y lo guardo en precio libro, ya lo anoté. Y él calculó el total de la compra. El total de la compra va a ser lo que yo ya tengo, los 8 que ya tengo, más el precio del último libro. Entonces, 8 más 2, 10. Entonces, el total de la compra ahorita lo tenemos calculado en 10. Y ya lo tenemos. Dice que le sume 1 ahí y va a ser igual a lo que ya tengo más 1. 3 más 1, 4. Entonces ahí ya tenemos nuestro 4. Listo. Y volvemos a validar 4, que es lo que ahora vale i. ¿Es menor o igual que 3, que son los libros que quiero comprar? No, ya no se cumple. Entonces se sale de aquí y pregunta. El total de la compra, es decir, los días que yo tengo aquí, ¿son mayores a 1000?
No, 10 es menor a 1000, entonces esto de aquí del descuento no se ejecuta. Y por lo tanto va a imprimir en pantalla, el total de la compra es un símbolo de pesos y aquí en lugar de escribir total de la compra estaría escribiendo el número 10. Esto es una prueba de escritorio, el meter datos semi-reales a nuestro pseudocódigo o a nuestro diagrama de flujos si es que lo tienen, para comprobar si realmente está haciendo lo que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí no validamos este pequeño bloque de código al último. Necesitamos hacer otra prueba de escritorio en donde esto se valide para ver si realmente se aplica o no el descuento. Pero yo ya les expliqué cómo se hace algo sencillo y ya ustedes lo podrán hacer si es que quieren. Vamos a seguir y ahora sí vienen los retos. Dice, realice el pseudocódigo de un programa que lee una calificación y decida si es aprobatoria o no. Igualmente les estaré dejando la solución a este reto en un link en la descripción, pero lo que les quiero adelantar es que pueden usar herramientas tanto Word como por ejemplo Saint para que puedan hacer su pseudocódigo. Rápidamente les mostraré qué es Saint. Este es el programa, lo pueden descargar de internet, es bastante sencillo, les va a preguntar cuando lo instalen su perfil de usuario, pero pueden descargarlo sin perfil de usuario y también queda. Aquí pues inicia su algoritmo, le pueden poner algún nombre, por ejemplo vamos a ponerle a nuestro algoritmo probando, ahí está. Y de este lado vienen instrucciones bastante sencillas, por ejemplo si queremos que escriba algo, le vamos a poner aquí qué queremos que escriba. Voy a ponerle que escriba el texto Gibbs Coding. Ahí está. Corro mi programa, nada más le doy clic aquí a este play y ya nos dice ejecución iniciada, Gibbs Coding, ejecución finalizada. Y así pueden también estar programando con pseudocódigo.